charlas y demás. Bueno, voy a Perfecto. partir por... Sí, bueno, No voy a sé. hacerte una breve introducción porque además Perfecto, dale. no es cualquier día. Tenemos invitada de honor, que además quiero empezar agradeciéndote muchísimo el tiempo de estar aquí. Y efectivamente, cuando Benito lo propuso y empezamos a moverlo desde Internacional, Oficina de Chile, y están saliendo todos, la verdad que bastante bien, pero es un gustazo poder contar con un miembro del directorio de la Oficina de Chile como es Marcela Bravo, que además si alguien conoce el mundo empresarial y su relación con el desarrollo sostenible, pues eres tú. Así que eso, quería empezar agradeciéndote. Yo voy a estar en la retaguardia mirando si hay alguna preguntita o cualquier cosa y ya dando apoyo de tipo técnico. Así que puedes estar completamente concentrada en tu presentación que yo me encargo del resto. Y todo tuyo. Bueno, muchas gracias. Agradecerle de nuevo a América Solidaria por esta invitación. Yo soy una agradecida de que alguna vez Javier me haya invitado a formar parte de este directorio, que ya llevo bastantes años, pero que nunca termino de conmoverme en realidad de la misión que cumplimos, y especialmente del trabajo que con tanta pasión realizan todos y los voluntarios también en terreno. Así que feliz de compartir esta mirada. Yo hice una presentación que voy acompañando con algunas láminas respecto al desarrollo sostenible, porque es desde ahí de donde Acción Empresas, que es la organización en la que hoy día estoy liderando y tengo en realidad la alegría de liderar, porque es un trabajo que me encanta, mostrar el rol que las empresas juegan, y especialmente en este mundo cambiante, que nunca estuvo tan cambiante como ahora. Entonces, voy a partir por brevemente poner de contexto, porque en realidad este contexto de cambio, de pandemia global, está junto con un cambio climático, un estallido social, que hoy día sigue estando ahí latente, las demandas que estaban, y lo que se nos viene, que es una recesión económica muy importante. Luego les voy a comentar el rol que las empresas juegan, cómo la confianza se ha ido debilitando y por lo tanto también ahora tenemos una oportunidad de mejorar esa confianza a través de un buen actuar, digamos. Y esto lo quiero poner en el contexto de cómo ha ido evolucionando el concepto de sostenibilidad desde un entendimiento de la filantropía hasta hoy día viendo la sostenibilidad pero en el core del negocio. La Agenda 2030, porque aquí hay un acuerdo que todos los países se pusieron de acuerdo cuántas son las grandes necesidades, y eso sigue siendo un desafío que además nos queda muy poco plazo, porque ya nos quedan solo 10 años para esas metas que son desafiantes y que hay que tenerlas a mano para ver cómo desde el sector empresarial también se apoya en el logro y en alcanzar esas metas. Y contarles después brevemente el rol que tenemos en Acción Empresas y cómo a través de estos roles vamos llevando, acompañando a las empresas a mejorar su gestión. Y finalmente, ojalá pueda y funcione y Menfit nos acompañe y pueda mostrarles un video que es muy cortito, pero que habla del manifiesto de Acción Empresa. Entonces, vamos a partir por este contexto actual, donde hoy día las empresas, y ahí quizás voy a mostrar una mirada de empresa humana, que a veces se nos olvida que las empresas están formadas por personas, no solo lideradas y los dueños son personas, sino que todos nosotros trabajamos en las empresas. Por lo tanto, lo que la empresa puede hacer es todo aquello que nosotros como persona podemos aportar para que esa empresa juegue un rol relevante. Pero, y en este contexto las empresas hoy día se ven afectadas a una crisis sanitaria que se superpone a crisis que veníamos trayendo de antes, y donde ya había una falta de confianza en la institucionalidad. Estaba o sigue estando muy cuestionada la distribución de la riqueza, y a las empresas, en base a casos puntuales, pero a veces muy profundos que han habido, se han puesto como una fuente de abuso. Por lo tanto, hoy día tenemos un momento de generar una oportunidad y ser una bisagra, y mirar esa oportunidad que tenemos hoy día de fortalecer las relaciones con los propios colaboradores, con los consumidores,
con los proveedores y con la misma comunidad. Nosotros hicimos en Acción Empresa un levantamiento de lo que estaban haciendo hoy día respecto al COVID, y es impresionante la cantidad de iniciativas que las empresas han puesto en acción. O sea, muchas de esas las vemos en la televisión, etcétera, pero otras no tanto, y silenciosamente. Y yo creo que ha habido un movimiento en ese sentido de, primero, preocupación por las personas, los propios colaboradores, ya sea que estén teletrabajando como los que tienen que estar en la operación, pero también esta mirada se ha ampliado a las comunidades y a la sociedad en general, aportando recursos importantes al gobierno, etc. Entonces, esa empresa que frente a un desafío tan grande entiende que tiene que dar el máximo, que de verdad no solo tratar de sobrevivir ella. Hay una frase que dijo Stefan Schmidt-Heindel que es tan importante, que dice que no existen empresas exitosas en sociedades fracasadas. Entonces, aquellas empresas que entienden ese concepto, esas son las empresas que queremos ver hoy día. Ahora, volvamos a mirar lo que el cambio climático, y el año pasado incluso en Acción Empresas hicimos un gran encuentro, y el año antepasado ya estábamos haciendo este llamado, porque estamos imbuidos en una crisis muy grave que no ha pasado. Y por eso no podemos dejar que esta pandemia nos deje de lado esta otra gran crisis. O sea, si no hacemos nada, la temperatura del planeta, lo dijo la ONU en el 2019, va a subir a 3,2 grados. Y eso es devastador para la vida en el planeta. Y nosotros en Chile tenemos 7 de las 9 condiciones de vulnerabilidad más grandes respecto al cambio climático. Por otro lado, la ciencia estima que al 2050 estos efectos serían devastadores si no logramos pararlo. Ahora, es increíble cómo esta pandemia, por otro lado, ha venido a mejorar muchos de esos indicadores. Hoy día leía que en la India ha bajado los niveles de contaminación a los que tenían hace 20 años. Entonces, qué importante que ahora estos efectos graves que estábamos teniendo en el cambio climático, cuando volvamos a querer, o sea, a reactivar esta economía, lo hagamos de una manera que esté alineada con un desarrollo que sea sostenible, o sea, lo hagamos con energías limpias, etcétera, porque este tema no ha cambiado. Puede que algunos indicadores hayan mejorado producto de la desactivación económica, pero sería terrible que volviéramos a lo que teníamos antes. Por otro lado, el estallido social del 18 de octubre fue considerado fue como algo que todo el mundo dijo que no lo veía venir, pero sin embargo cuando uno miraba las cifras de muchos de los indicadores que después empezamos a ver, sí se veía venir. Esta desigualdad, esta falta de dignidad en el trato que muchas personas estaban percibiendo, se vio como un impacto enorme en la vida, en la calidad de vida de tantas personas. Y por lo tanto este estallido, que finalmente se convirtió en un problema muy grande para todos nosotros, porque vimos cómo se destruían muchos espacios y la situación económica ya estaba duramente comprometida. Y por otro lado, estos 3 meses de protesta, como decía, con masivas protestas, pero también con mucha violencia, bueno, fracturaron este sistema económico, pero también este sistema social. O sea, nos estaba llevando a conversaciones cada vez más polares, cada uno como en su trinchera, no entendiendo quizás que lo que tenemos que buscar son estos espacios de acuerdo, que es lo único que como sociedad nos va a permitir salir adelante. Demandas donde vemos jubilaciones y un trato muy poco digno hacia los demás vulnerables, a las personas vulnerables, hacen que en realidad esto no sea un problema solo del Estado. Y ahí las empresas, yo creo que también es un remesón, porque hay empresas que han estado preocupadas de estos temas, pero hay muchas otras que no lo estaban visualizando como un problema de la empresa también. Es decir, que los problemas sociales, los problemas medioambientales, no son de otros, son de todos los que vivimos en esta sociedad. Y acá quise traer esta lámina porque
también se generaron movimientos aquí, yo puse una lámina con puras mujeres, pero bueno, estos movimientos no fueron de puras mujeres. Ah, no, acá hay una, salen algunos hombres también, pero también se fortaleció mucho esta desigualdad de género, que la hemos venido, yo diría que cada vez con más fuerza, levantando y mostrando esta desigualdad que hace que las mujeres, que además de trabajar, tengan que preocuparse de cuidar a las personas, a cuidar a los niños, cuidar a los ancianos, etcétera. O sea, una desigualdad que también está latente, pero que también nos perjudica económicamente, porque las empresas o la sociedad se está perdiendo de que mucho talento no pueda estar trabajando por estas otras condiciones. Es decir, tenemos un contexto muy, muy grande de ámbitos, y por eso lo hace tan complejo. O sea, no es decir, yo voy a abordar este único punto. Y la pandemia viene a darnos un golpe de timón, que si bien es cierto es terrible porque es una pandemia que es mundial, y que además nos llevó a todos a estar en nuestras casas, algunos muy cómodos quizás y hasta felices de no tener que desplazarnos, y a muchos viviendo una situación muy incómoda, en espacios muy pequeños, con aumento muy grande de violencia, con falta de recursos, porque muchas personas trabajan con lo que día a día pueden ganar, y por lo tanto se acrecienta aún más todo lo que antes les mencionaba, o sea, esta desigualdad, esta falta de oportunidad y esta necesidad económica se acrecienta. Por lo tanto, el desafío es grande. Por otro lado, está esta pandemia global donde tuvimos quizás la suerte de tener a otros ejemplos de otros países, como acá España, Italia, que vimos que iban colapsando y por lo tanto nos permitió tomar mejores decisiones desde nuestro país para abordarlo, pero que nos tiene con susto. Entonces, ¿por qué susto respecto a nuestra vida, a la vida que es lo esencial? Y por eso quizás están un poquito apagados todos los demás necesidades, o quizás este estallido social está más opacado porque estamos como todos cuidándonos de no contagiarnos, pero todo esto sigue latente. En Estados Unidos, además, un país que nosotros veíamos con mucha soberbia, como permanentemente tomando medidas, creyéndose muchas veces los dueños del mundo y con todas las decisiones tomadas sin mirar al resto, vemos que esta pandemia los golpea de una manera brutal, y esta foto lo dice, cómo están enterrando en fosa común a los muertos, que son muchísimos todos los días, y muchas de estas personas migrantes. Entonces pone en jaque a los líderes mundiales respecto a cómo abordar esto. Nos damos cuenta que esta globalización no necesariamente ha estado acompañada de un trabajo conjunto, de una mirada mucho más generosa, entender que el planeta es uno solo y por lo tanto lo que afecta a uno nos afecta a todos, sino que más bien cerrando fronteras. Entonces, acá esta falta de liderazgo que ya veíamos que se estaban dando en muchas instituciones, también lo vemos a nivel de países. Ahí vemos a la Angela Merkel, la única mujer en esta foto, digamos, pero es la que mejor lejos ha sido evaluada de cómo ha ido abordando la crisis, porque quizá ha sido mucho más humilde en cómo abordarla y buscando estas soluciones mucho más de manera consensuada y trabajando juntos. Por lo tanto, el mundo espera una recesión económica la más dura del siglo. O sea, esto dice acá, el coronavirus va a aparecer más a una economía de guerra, y esto es lo que la CEPAL nos advierte. Frente a tanta yo diría, adversidad, frente a una situación tan difícil, no queda otra, creo yo, que unirse y pensar que de verdad cómo ponemos a la persona al centro, cómo dejamos de esta mirada tan competitiva y tan muchas veces buscando el bienestar propio, y nos damos cuenta que ese bienestar propio jamás va a ser un bienestar cuando no es compartido con los demás. Entonces, ¿cuál es el rol entonces de las empresas y qué hablamos cuando hablamos de sostenibilidad?
Acá yo les mencionaba anteriormente y quise traer este gráfico, que así como todas las instituciones habían ido perdiendo la confianza de la sociedad, también lo había ido haciendo las empresas. Y aquí habían habido casos, que lo mencionamos antes, de abusos, en los cuales, pero esto lo venimos perdiendo desde el 2002. Entonces, cuando uno dice, nos sorprendió, no sé por qué nos sorprendió tanto, porque cada vez, esto que lo tenemos acá en un gráfico, esta pérdida de confianza, se habían dado en todas las instituciones. Y cuando miramos cuáles son los atributos que están peor evaluados dentro de estos que se miden de la confianza, está el compromiso con la comunidad, las medidas para prevenir la corrupción, la honestidad y la transparencia. Y son justamente esos elementos los que hoy día podemos mejorar si las empresas actuamos de manera correcta. Acá voy a comentarles el tránsito, cómo transitan las empresas, de cómo se entiende el rol que las empresas juegan. Y partimos desde un entendimiento del rol donde Milton Friedman decía que el objetivo de las empresas es maximizar la utilidad de sus accionistas. Por lo tanto, es ganar plata. Pero eso sabemos que ha evolucionado y hoy día ninguna empresa en realidad que podría decir que ese es su objetivo. Y llegamos a la frase que ya le habíamos mencionado antes, donde, ¿por qué? Porque no hay empresa exitosa en una sociedad fracasada. Entonces las empresas se dan cuenta de que deben beneficiar a todas las partes interesadas, es decir, a todos sus públicos de interés, a todos quienes de una u otra manera impactan con su quehacer. Y eso incluye a los accionistas, a los empleados, a los clientes y a las comunidades en las que operan. Y eso lo dice nada menos que Larry Fink de BlackRock, que es la principal empresa más grande a nivel mundial de inversiones. Y entonces cuando los inversionistas y un líder tan importante empieza a decir, yo voy a realizar mis inversiones en aquellas empresas que se preocupen del beneficio de todos, es porque efectivamente esas son las empresas que generan valor para la sociedad y esas son las empresas que queremos que existan, porque las otras no van a tener ningún espacio en el futuro. Y acá, mostrando la evolución, partimos de una mirada de hace bastantes años donde la filantropía corporativa era lo que primaba, el donante era el empresario, no la empresa, y generaba relaciones bien verticales, porque de alguna manera la empresa decidía lo que la comunidad necesitaba, y eso era lo que la empresa donaba. Y entonces donaba cuánto tiempo apoyaba a ciertos proyectos sociales, y porque el deber de la empresa en general era básicamente dar empleo. Pero si el dueño decidía dar un aporte, lo daba en la cantidad y necesidad, y eso era como la buena acción que la empresa hacía hacia la sociedad. Luego vino una época, una no sustituye a otra, son cosas que se fueron incorporando, el marketing pro-reputacional. Ahí hubo también una oportunidad en que las empresas que hacían acciones empezaron a de alguna manera publicitarlas, a usarlas en su marketing, pero no tenía que ver con el core del negocio, sino que con algo adicional de aporte. Y esta estrategia de posicionamiento, que si bien es cierto podría ser bien valorada, porque era algo que la empresa hacía muy bien, muchas veces no era coherente con otras prácticas, con las prácticas que esa empresa tenía con sus propios colaboradores, con los proveedores, con la comunidad en la que estaba inserta, sino que decidía como mostrar o publicitar mucho alguna acción en particular, pero no tenía coherencia. Entonces, de ahí se evoluciona y llegamos a un concepto o a una mirada de la empresa como la responsabilidad social. Que se habló mucho tiempo, que en Chile desgraciadamente creo que fue un concepto que se mal utilizó y por eso lo dejamos de usar, pero que en el mundo todavía es muy actual, porque finalmente es la responsabilidad que la empresa tiene con todos sus públicos de interés, donde se plantea como el comportamiento ético que debe tener en la empresa, cómo debe contribuir a este desarrollo sostenible, cómo debe tomar en cuenta cuáles son las expectativas que esos públicos de interés tienen respecto a la empresa. Y además, por supuesto, como línea base, cumplir con estas normas y leyes internacionales.
y eso se plasmó en una ISO 26000 que sigue siendo muy válida, digamos, pero que muchas veces las empresas con este concepto de responsabilidad social, bueno, fue quedando ahí de lado y pasamos más a un concepto de sostenibilidad empresarial. También el valor compartido que muchas empresas siguen practicando, porque es como tú generas un equilibrio entre esto económico, social y ambiental, pero con grupos de interés que están en tu cadena de valor, donde tú dices, yo no voy a contratar, por ejemplo, si tú estás en una comuna, en una comunidad X y necesitas algún servicio, ¿cómo ese servicio lo vas a buscar que te lo genere esa comunidad que está ahí? Y por lo tanto generas empleo, esa comunidad se desarrolla y por lo tanto tú tienes un mutuo beneficio y ese valor es compartido por ambos. Y llegamos a este concepto de sostenibilidad empresarial o economía del bien común, donde la empresa se asume como un ciudadano corporativo, se entiende a sí misma y transforma esa cultura y pone en el centro de su operación la sostenibilidad. Eso de alguna manera ha sido como ha sido la evolución hasta llegar a esto. ¿Y qué se entiende con esta sostenibilidad empresarial? Ese equilibrio entre lo medioambiental, la inclusión social y el desarrollo económico, donde al combinar la inclusión social con lo ambiental es lo que permite es la vida de las personas en este cuidado del medio ambiente, pero también el desarrollo económico, la viabilidad en el cuidando el medio ambiente y que permita ese desarrollo económico, y que ese desarrollo económico venga de la mano de una inclusión social y por lo tanto sea equitativo. Eso entonces finalmente define que el desarrollo es sostenible. Ahora, a la mano derecha, quise poner una mirada bien interesante que me parece de cómo analizar quiénes son tus públicos de interés. Porque desde los más cercanos, los más centrales o los que están íntimamente ligados con la organización, como son los accionistas, los ejecutivos, tú vas poniendo en cada centro, en cada círculo, digamos, los que están, se van quizás alejando en términos de la organización, pero que tú tienes que poder mapear, donde están los empleados, los socios, los competidores, los clientes, pero también tienes al gobierno, partidos políticos, instituciones oficiales, reguladores, luego tienes organizaciones internacionales, sindicatos, asociaciones, tercer sector, y luego están los medios de comunicación, líderes de opinión, analistas, etc. Lo interesante de esto es que tú puedas mapear quiénes son tus públicos de interés, entender el impacto que tú estás generando en cada uno de ellos y establecer un plan de acción que te permita fortalecer esa relación, escuchando tus públicos de interés y a partir de ellos generando los planes y no tú relacionándote unilateralmente con ellos, sino a partir de un entendimiento de cuáles son aquellas cosas que juntos tenemos que hacer porque nos benefician a ambos. Entonces, este es un modelo que permite analizar esa mirada de los públicos de interés e incorporarlo, pero en tu plan estratégico, no como un plan de un área específica sino que como la empresa se plantea desarrollar su propia labor, su propia gestión, a partir de entender este impacto en sus distintos públicos de interés. Y aquí vienen las agendas globales de sostenibilidad, donde hablábamos del desarrollo sostenible, y esto es una tremenda oportunidad para las empresas. ¿Por qué? Porque acá están definidos cuáles son las grandes temáticas que nos convocan como humanidad. Y si yo sé cuáles son las grandes necesidades, puedo a partir de eso generar oportunidades de negocio para dar solución a estas necesidades. Y así van a ser además valoradas por todos los públicos de interés. Porque aquí todos los países por primera vez se pusieron de acuerdo en decir cuáles son estos 17 objetivos a los que todos debemos apuntar. Acá estos fueron planteados al 2030, solo quedan 10 años, y por lo tanto tenemos que acelerar, yo diría, el entendimiento por parte no solo de los estados, porque por primera vez también desde la ONU no solo se ponen metas para los estados, sino que se entiende que esto tiene que ser un trabajo, y por eso el 17 es tan relevante, porque dice alianza para lograr los objetivos, donde
las organizaciones sociales se tienen que unir con los estados, con las empresas y con la sociedad en general para lograrlo. Pero desde la mirada de la empresa lo relevante es indagar en ellos y decir, ¿dónde yo hoy día como organización estoy apuntando? Porque por mi core estoy aquí, pero ¿qué oportunidades de negocio se presentan también para dar solución a esto? Y entenderlo no solo como un tema de Estado, de filantropía, sino que también como una preocupación de generación de negocio. Y la economía del donut, que es interesante porque al centro es como buscar ese justo equilibrio. Yo al centro tengo cuáles son estas deficiencias o estas necesidades básicas que yo necesito para la vida humana, un fundamento donde está el agua, el alimento, la salud, la educación, etcétera, y yo puedo tener deficiencias en estos ámbitos y una mala distribución de ellos, y por lo tanto no logro que la humanidad se desarrolle adecuadamente. ¿Y cómo busco entonces en este espacio, el siguiente, el espacio seguro y justo para la humanidad, pero a través de una economía que sea regenerativa y distributiva? Entonces, pero tengo un techo ecológico. Por ese techo ecológico es que yo no use de manera abusiva esos recursos, porque ya sabemos que ese uso abusivo de los recursos ha producido este cambio climático, esta contaminación química, la acidificación de los océanos, la reducción de la capa de ozono, etc. Por lo tanto, ¿cómo diseño una economía que sea capaz de mantener ese justo equilibrio entre la utilización de los recursos que necesito y la buena distribución de esos recursos para lograr una mejor humanidad? Eso que tiene tanto sentido cuando uno lo dice, o sea, suena tan evidente, nos ha costado, nos está costando, y yo creo que nos va a seguir costando muchísimo, pero ese es el gran desafío. ¿Cuál es el rol entonces que hacemos, que tenemos como acción empresa en esto? Por un lado, nosotros tenemos que concientizar y conectar a las empresas con ese sentido de propósito, que las empresas entiendan que son parte de un accionar muy grande y que son parte del motor que debe generar esta nueva mirada de buscar una mayor equidad, una mejor distribución, de buscar que este impacto que generan sea, ojalá, de bien para todos e involucrarlos en ese accionar. Pero no solo que tomen conciencia, porque diríamos, mira, ya están todos concientizados, muy conectados, pero nadie ha hecho nada. Entonces, nuestra misión es movilizarlos, es decir, ok, perfecto, usted lo entendió, entonces esto es lo que tiene que hacer. Y por lo tanto tiene que moverse a gestionar su organización de esta manera, cuidando a sus colaboradores, cuidando a sus proveedores y manteniendo una relación de largo plazo y de mutuo beneficio, cuidando el medio ambiente y entendiendo los impactos y los riesgos que tiene en su operación, entendiendo además que esto tiene que ser bajo un marco ético y con buena gobernanza, buenos gobiernos corporativos, y por lo tanto, y los derechos humanos como base central de todo su accionar. Y esto no se puede hacer solo, sabemos que las empresas solas no pueden operar, y por lo tanto nosotros como organización también permanentemente estamos articulando con el Estado, articulando con organismos internacionales, articulando con organizaciones sociales, con expertos, etcétera, para que en cada uno de estos ámbitos que le voy a presentar a continuación podamos buscar las mejores soluciones y las empresas puedan ir avanzando en acuerdos y con las miradas de distintos ángulos. Y como lo que no se mide no se mueve, acá es fundamental el monitoreo. Vamos poniendo indicadores, KPIs que se llaman, para poder ver si las empresas van avanzando efectivamente, cuánto avanzan, en qué temas avanzan, en qué nos vamos quedando atrás. También hacemos un diagnóstico de desarrollo sostenible para que las empresas puedan compararse con otros y aspirar a ser mejores, mirar sus brechas, etc. Entonces, en esos 4 ámbitos es que tenemos un rol importante. Y yo te diría que en estos momentos de crisis, lo que más hemos estado poniendo mucho énfasis es en movilizar y en articular, donde sentimos que hoy día nos tenemos que mover más rápido por todo lo que les he ido comentando, y esto se tiene que hacer en conjunto con otros. Acá nosotros representamos en Chile al World Business Council for Sustainability Development,
que es una organización, es el Consejo Mundial para el Desarrollo Sostenible. Ellos reúnen a más de 200 empresas que son las más avanzadas en temas de sostenibilidad y tienen una mirada que es bien interesante y a la que nosotros estamos convergiendo en este nuevo plan que estamos haciendo. Ponen al centro la redefinición del valor. Y qué importante eso hoy día, más que nunca. Cómo las empresas redefinen su valor. Porque además yo no les mencioné otro tema que es fundamental, que es la cuarta revolución. Hoy día todos pensábamos que teníamos mucho tiempo, que la transformación digital venía, que la inteligencia artificial, etcétera, etcétera, pero hoy día se nos vino de una, y yo creo que para esta recuperación, o cuando volvamos, digamos, a concentrarnos un poquito más de cómo salimos de aquí, el tema de subirse a estas tecnologías va a ser fundamental. Y por lo tanto, y desde ahí, ojalá sea para dar solución a los objetivos del desarrollo sostenible. Entonces ahí la redefinición del valor de la empresa, que no es una cosa una vez a las 1500, hoy día es permanentemente. Antes también había como que uno tenía una cierta estabilidad y decía, ya, listo, hicimos este plan y le damos 3 años con este plan. Hoy día eso cambió. Permanentemente el cambio está dándose, por lo tanto este repensar y redefinir el valor va a ser algo permanente. Y alrededor de esto ellos tienen economía circular, ciudades y movilidad, el cambio climático y la energía, la comida como un factor, la naturaleza y la alimentación, que esto es fundamental, un desafío grande que viene, y las personas. Nosotros, que son las pelotitas que están un poquito más a mano derecha aquí, las líneas temáticas con las que abordamos esto son aprovisionamiento responsable, es decir, toda la red de proveedores, economía circular, el cambio climático, personas y trabajo, ética y gobernanza, y derechos humanos y empresas. Y cada una de ellas está ligada a algún objetivo del desarrollo sostenible. De manera que podamos además trabajar con cada una con cada gerencia y no con un área en particular. Es decir, que los gerentes de compra entiendan cómo impactan ellos el desarrollo sostenible y por qué es tan importante que ellos tengan esta relación de mutuo beneficio con sus proveedores. En el ámbito de la economía circular hay distintas personas que se encargan dentro de la empresa. En cambio climático o hay un experto en cambio climático, o el gerente de operaciones, etcétera. En las personas están las áreas de recursos humanos, en ética y gobernanza, las áreas de compliance, las áreas de ética, la fiscalía, etcétera. En derechos humanos, a veces el mismo gerente de sostenibilidad o áreas de recursos humanos u otras. Es decir, estamos tratando de abordar esta gestión sostenible de la empresa desde distintas gerencias de la empresa, cosa de darle este sentido de que tiene que estar en el core del negocio. Y por ello, finalmente, y con eso, digamos, quería terminar esta presentación, pero para darles la palabra. Y quería terminar con un video, que si Javier me ayuda, ahí lo podemos dar, porque es un video que resume muy bien, yo creo que el espíritu de acción. Y después, por favor, ojalá que podamos dialogar un poquito más, porque yo me embalé y no dejé hablar a nadie. No, pero ha estado estupendísimo, Marcela. Además, nos hacía mucha falta una temática así, porque hemos visto el desarrollo sostenible, pero desde otras perspectivas. Y vamos, yo creo que delicioso ese vínculo con la empresa. Aviso a la audiencia de que acabo de poner en el chat el link al vídeo de YouTube. El vídeo debe durar 1 minuto 20, 1 minuto 30, me parece. Vamos a dar 3 minutitos para que por favor lo copien, lo pongan en su navegador, lo pueden ver, que es un gran colofón a esta gran charla que nos ha dado Marcela, y retomamos. O sea, yo tengo aquí I39, hay 42, retomamos otra vez y empezamos con el turno de preguntas y debates, si les parece bien. ¿Ok? Javier, te aprovecho de preguntar, ¿pongo stop share? ¿Dejar de compartir? Sí, ¿O da sí, lo mismo? bueno, o se queda de portada de la charla Ok, se de queda de fondo, portada. como quieras, sí.
Ok. Es bien cortito, ¿ah? Dura como 1 minuto y medio nomás. Y no, perfecto. Y lo hemos hecho más veces. Lo ven en su compu y listo. Perfecto. Ya tenemos a Larisa y a Lisette que nos confirman que lo han terminado de ver. Vamos a dar un minutito más por si alguien ha tardado en llegar a ponerlo, si les parece. Dubián nos cuenta en el chat que está fascinado. Dice, uff, qué vídeo. Le ya está. Pues bueno. Listo, nos dice Bere. Vale. Bien, pues nada, ahora viene la segunda parte y hacerlo real a esto de llamarlo conversatorio, que no solo sea contar con una exposición tan buena como la de Marcela, sino que puedan participar ustedes, ¿no? Esteban nos dice que le ha encantado la frase de somos la última generación que puede cambiar el mundo y Bere ya se anima para participar. Así que Bere, te dejo que te abras el micrófono y todo tuyo. Hola a todos. Bueno, a mí la verdad me ha encantado la exposición, sobre todo porque es un tema que a mí me apasiona muchísimo y el que me he dedicado algún tiempo de mi carrera profesional. En México todavía es muy nuevo este concepto de empresa social. Sí es viejo la parte de socialmente responsable, y de hecho tenemos un organismo que se llama, bueno, es una certificación y justamente hace esto, ¿no? En vez de promover la sostenibilidad o el cambio hacia la sostenibilidad, vende las certificaciones por, pues sí, o sea, tal cual por dinero, a causas X, ¿no? O sea, y ahí se puede malversar, y ahí hay una serie de cosas que solo pasan en México y yo sé que también en muchas partes del mundo, pero bueno, es muy triste, ¿no? Y ha sido muy difícil y es muy pesado el estar de este lado y dar las charlas y ver cómo los emprendedores sociales de verdad se desviven por hacer la diferencia, por no solamente tener un medio de subsistencia, sino además, ¿no? Cambiar las cosas que no están bien. Entonces a mí la verdad es un tema que me encanta, es un tema que me apasiona porque creo que de verdad es una forma viable para generar cambios, ¿no? Realmente es muy bueno tener esta convicción de cambiar el mundo y yo sé que hay muchas y muy buenas organizaciones civiles, organismos no gubernamentales que lo hacen, pero siempre creo que es desgastante la parte económica. Y entonces, en este sentido, la empresa social, ¿no? Muestra un modelo en el que generan valor de tres formas, ¿no? Que creo que yo ya también había dicho alguna vez, que creo que realmente toda la actividad humana debe generar valor social, valor económico y valor medioambiental. Si no estamos conscientes de que nuestras acciones deben generar estos tres tipos de valor, siempre vamos a rankear de una pata, ¿no? Y siempre va a ser difícil y siempre vamos a encontrar obstáculos o vamos a problematizar más una situación que ya sí de por sí es difícil, que es el estado actual del mundo. Y pues creo que nada más eso. Yo nada más aquí con mis viajes mentales, pero sí me ha encantado esta presentación. Muchas gracias, Bere. Fíjate que en México existe un movimiento grande que
que lidera CEMEFI, que me han invitado a participar, pero entiendo que es una organización que siempre está con las pymes, y lo que ellos hablan es de una responsabilidad social empresarial un poco filantrópica. Entonces, como que no aún incorporada en el core del negocio. Pero sí hacen, sí, yo creo que esa evolución, bueno, tiene que venir de la mano muchas veces, o viene de la mano muchas veces de empresas multinacionales, porque son las que ya tienen ese concepto internalizado y de alguna manera van liderando a que otras nacionales se vayan sumando a esa mirada. En Chile por lo menos pasó así. Sí, pero no es justamente el organismo que te digo que vende las certificaciones y con el cual yo no estoy de acuerdo. Sí, sí te entiendo. Sí, Bueno, CEMEFI es muy antigua. sí. Y Es antigua, pero no es está... filantropía se llama, entonces claro, viene del concepto de filantropía, pero tenía empresas re grandes como Bimbo y otras grandes, sí. Pero no Pero se han pegado ese salto. Y No, como dices tú, mira, si se produce ahí una dicotomía, porque una organización que certifica, como que también tiene que, aquel que certifica, se hace el ranking y etcétera, eso de repente empieza a ser como una, tienen, ¿cómo se llama? Se me fue la palabra, problemas, ay, contradictorio, por un lado te certifican y por el otro lado te hacen un ranking. Entonces, obvio que te tienen que poner bien en el ranking. Y esas son cosas que no van de la mano, ¿te fijas? O sea, por eso nosotros en Acción lo que buscamos es que todas las empresas avancen, pero no hacemos ranking. y lo malo de CMFI, además, es que, o sea, cualquiera se puede, o sea, no tiene una metodología en la que busca la certificación de la empresa. Simplemente tiene ay, ¿cómo se dice? Pues sí, como un Esas álbum. percepciones. Ajá, un álbum de proyectos sociales a los cuales pueden percibir, pueden ser perceptores de donativos, y entonces nada más hacen esto, ¿no? Así como un match. Entonces cualquiera que ve o sea, no hay un proyecto de por medio, ¿sabes? O sea, es nada más una gran donación, por así decirlo, y así yo puedo certificarme. Entonces, es lo que lo hace Bueno, tan, pues lo que prostituye, ¿no? La palabra socialmente responsable. Y es chistoso mira, porque, por ejemplo, Ashoka también lleva mucho tiempo en México, acaba de llegar también Sistema B a México, y van así lentito, lentito, lentito. Y también es mucho porque en México lo que más amuela la responsabilidad social real en las empresas es que la figura fiscal no existe para una empresa social, ¿no? O eres una ONG, una sociedad civil, o eres una empresa. No hay esta ambivalencia en las figuras legales en México. Entonces, por eso es que es tan difícil que subsistan. perfecto. Mira qué interesante que Empresas B qué bueno, porque las Empresas B tienen la gracia de que desde sus estatutos se establecen el valor que deben generar a todos los públicos de interés. Y por lo tanto eso hace que la organización, independiente de quién la esté dirigiendo, tiene muy claro ese impacto positivo para todos, definido previamente. Lo que pasa en las empresas, que a veces es muy dependiente del líder, y cuando el líder o el dueño o un directorio determinado tiene la claridad de que esta manera de gestionar la empresa es la que debe ser, la cosa funciona perfecto. Pero si viene un nuevo gerente general o un nuevo presidente de directorio, puede cambiar eso y puede que cambie la mirada de la empresa y pueden retroceder en ese sentido. Entonces, por eso la gracia que yo le veo a Empresas B es que desde los estatutos se establecen que eso tiene que ser así. Ahora, independiente de eso, no necesita ser una empresa B para ser una empresa que realmente se gestione de manera sostenible. Si tú entiendes la esencia de lo que eso significa,
y efectivamente diseñas tus planes y vas mirando además los resultados, porque esto no es de buena persona, es que efectivamente está demostrado que los resultados son mejores. Entonces, las personas que se dirigen la organización y están bien informados se van a dar cuenta que, y tiene todo el sentido, porque obviamente que una empresa que genera un buen impacto es preferida por los consumidores, los colaboradores la quieren, y los proveedores quieren trabajar con ella, y por lo tanto la sociedad la va a apreciar. Sí, es bastante de sentido común, pero no sé por qué. Bueno, sabemos que el común no es el más común de los sentidos. Ni mucho menos. Marcela, tenemos otra pregunta que plantea Lea, donde en otras charlas es verdad que se ha planteado como un escenario un poquito oscuro para los ODS y lo que vienen con ello. Y pregunta, ¿cómo ves desde la acción de las empresas la posibilidad de que se sumen con mucha más fuerza a esos objetivos, con lo que eso implica? Qué buena la pregunta de la Lea, porque fíjate que es una preocupación que también tenemos nosotros, y es porque el lenguaje de las empresas muchas veces es diferente a cómo se entienden estas metas, me refiero, es diferente de los estados. Y desgraciadamente las metas de los ODS están claras para los estados, pero no han sido bajadas en un lenguaje empresarial. Entonces, yo creo que en la medida, yo creo que ahora esta crisis adicional que se suma a todas las demás, nos da esa oportunidad de mirar esto como lo que les comentaba antes, como una oportunidad de negocio, porque además las empresas a veces lo ven como un tema filantrópico, de decir, ya, pero yo no, ¿a qué tengo que donar? No, entonces yo creo que en eso hemos estado, pero vamos a estar con mucho más fuerza. Y estamos trabajando ahí en conjunto con el Ministerio de Desarrollo Social para bajar estos indicadores a nivel empresarial. Por otro lado, la manera en que las empresas generalmente hacen sus reportes es a través del GRI, que es el Global Report Initiative. Y este GRI hizo un cruce con los ODS para que las empresas empiecen, porque mira, la gracia es que cuando las empresas reportan, empiezan a mirar qué les falta. Cuando miran un indicador y dicen, a ver, chuta, yo esto no lo tengo, no estoy haciendo nada aquí. Ah, entonces hay que hacerlo. Ese muchas veces es el llamado. Entonces, yo creo, Lea, que en la medida que podamos acelerar ese entendimiento de las empresas a ese lenguaje, que lo queremos hacer este año, o sea, desde ya, digamos, ya estamos empezando con el ministerio, pero ojalá impulsarlo con más fuerza para adelante, y en la medida que podemos empezar a mostrar empresas que lo están haciendo, yo creo que de ahí lo vamos a poder acelerar. Pero está difícil, ¿eh? Está bien difícil, está porque la situación económica va a ser fregada. Por eso hay que mostrarlo como oportunidades de innovación y de emprendimiento. Por ahí creo yo que podría acelerarse esta búsqueda de cumplir estas metas. Ojalá. Muchas gracias, Marcela. ¿Alguna preguntita más? ¿Quién se anima? Ya saben, me piden la palabra por el chat y yo les dejo que abran el micro. Te agradece, Lea, la respuesta, Marcela, en el chat, te cuento. De nada. Javier, no sé si queréis comentar algo, o perdón, no sé si hay alguien más, pero Javier, como gran conocedor de este tema. Ah, hablas de Cox, porque yo no. Ah, sí, Fox, perdón. Yo, al igual que todos los temas, te he escuchado atentamente porque está muy buena presentación, y a pesar de que llevo muchos años en esto, siempre una mirada fresca y además humilde de cómo las empresas todavía tenemos que hacer más cosas y mejor que las que estamos haciendo. Así que, y esta es una buena invitación a eso. Y además las empresas dejarse cuestionar y escuchar y estar atentas a todos sus grupos de interés. Así que muchas gracias, Marcela, por contarnos a todos lo que está haciendo Acción Empresa, lo que están haciendo las empresas también y cómo pueden contribuir a lo que necesitamos ahora. Fíjate que ahí un gran desafío que tenemos es trabajar con los directorios, porque es desde ahí donde los lineamientos vienen, y cuando el directorio entiende esta realidad que es mucho más compleja, y ahí necesitamos también que los directorios sean más diversos, no sean todos iguales, todos piensen iguales, todos sean
de mucho número y poca sensibilidad respecto a las personas, y esta combinación además de profesiones que se necesitan, etcétera. Pero nosotros como Acción nos hemos propuesto llegar a los directorios y desde ahí hacer que este cambio sea más rápido, porque llevamos 20 años en Acción Empresa y creo que hemos avanzado bastante, pero necesitamos avanzar más rápido. Así que ahí hay un desafío. Fíjate que hoy día, y comentarles con esto quizás, no sé, Javier, tú me dirás, pero ya vamos a cumplir una horita, comentarles que hoy día leí algo que hizo la Claudia Bobadilla. La Claudia yo la conozco hace muchos años, y ella, siendo directora de empresa, actualmente de grandes empresas, porque fue directora del Santander, hoy día es de Enel, y directora en otras partes del mundo, se dedicó enero y febrero a juntarse, a estar 40 días en distintas comunas. Se fue cambiando, tuvo creo que en 10 comunas, viviendo en las comunas y juntándose con dirigentes sociales, con personas de los distintos barrios, y armando conversatorios porque quería entender el tema del estallido social para llevar esa experiencia a los directorios. Y fíjate que lo encontré potente, porque lo que pasa es que a veces siempre alguien te cuenta, pero tú no lo has vivido. Y mientras tú no lo vives, no se entiende profundamente. Entonces yo creo que también nos falta esa mayor vivencia, más terreno, más para conectarnos de verdad, porque los recursos a nivel mundial están. El punto que están tan mal distribuidos que no podemos dar solución a los problemas que tenemos. Y yo creo que desde las empresas hoy día esto se convierte en o sea, que es terrible, porque lo partí diciendo antes, pero por otro lado, quizás nos remece hasta lo más profundo y nos permite entender que la esencia de la empresa es generar ese valor para todos. Así que bueno, eso es una reflexión un poco filosófica. Gracias, Marcela, pero interesante. Te cuento que hay dos preguntas más en el chat. Una la plantea Lisette, que nos pregunta: ¿qué estrategias utilizan las empresas hoy en día para sensibilizar su visión respecto a los trabajadores y no solo verlos como un número? Esa sería una pregunta. Y otra que plantea Valesca Ureta, dice: ¿qué tenemos que aprender de las organizaciones las organizaciones de la sociedad civil de las empresas hoy, y cómo podemos aportar a que estos temas se incorporen en las empresas? Mira, Adelante. respecto a la primera pregunta, hoy día, especialmente ahora, hay muchas maneras en que las empresas que lo hacen bien tienen una relación con sus colaboradores muy cercana, y si tú y además han entendido que la única manera de innovar es incorporando a todos en esas conversaciones, y ojalá rompiendo también las barreras entre las áreas, porque fíjate que muchas veces pasaba que una área terminaba compitiendo con la otra. Y esa bajada de barrera hoy día hace que cuando tú como organización creas equipos multidisciplinarios para resolver las temáticas, las soluciones son mejores, compartidas además, y todos se sienten partícipes de esas soluciones. Entonces, las empresas que lo están haciendo bien promueven muchos de esos encuentros. Plantean, por un lado, las problemáticas que tienen y después hacen grupos intergerenciales para buscarle solución. Y en vez de lo tradicional de que un área específica solucione las temáticas que tienen que ver con personas, otra área la que tiene que ver con operación, otra área, etc. O sea, tiene una mirada mucho más transversal en la búsqueda de soluciones. Hoy día también se están produciendo muchos desayunos, diálogos, café entre la alta administración y los equipos de todo nivel, digamos. Y por lo tanto ese diálogo se da bien transversalmente. Y las empresas que están saliendo fortalecidas de esta crisis, donde de verdad se nota que las personas están muy comprometidas con sus organizaciones, son aquellas que tienen voz, o sea que de verdad están los canales para ser escuchados. Y no solamente los canales son para que la alta administración les comunique cosas,
sino que las personas se sienten que son escuchados y los desafíos se abordan entre todos. Incluso tú vas a la esencia, a la persona que tiene la relación con el cliente, la persona que está solucionando el tema de la operación, a ese le preguntas y no resuelves arriba los temas y después mandas la orden para abajo. Entonces yo creo que ese cambio en mirar a las personas como un número, sino que entender que ahí está la solución a todas las problemáticas que las empresas se están planteando, eso hace la diferencia. De hecho, fíjate que varias empresas hacen también estudios permanentes no solo de clima, que sí, que son muy buenos para entender qué cosas le están doliendo, qué se necesita, hace falta, qué sé yo, sino que de percepciones respecto, por ejemplo, cuando vino el estallido social, varias empresas se dieron cuenta que eso que creían que estaba afuera, lo tenían en su propia empresa. Las personas iban a trabajar, después se cambiaban y se iban a protestar. Entonces, y para entender lo que estaba pasando, a lo mejor sus propios colaboradores podrían decírselo. Y desde ahí entender cómo accionar mejor la organización. Entonces, todos esos cambios de mirada y ponerlas en práctica a través de estos desayunos, estos encuentros, estos grupos interdisciplinarios para resolución de temáticas, yo creo que esos son los cambios que han tenido las empresas y las que están siendo fortalecidas hoy día por eso. Y la segunda pregunta, se me olvidó porque hablé tanto rato en la primera, tengo déficit atencional. Repito, Marcela, era un poco casi ese aprendizaje mutuo, o sea, es decir, ¿qué deben las organizaciones de la sociedad civil? Oye, qué buena esa pregunta, porque ¿sabes qué? También, porque me acuerdo que hicimos junto con con el Ministerio de Desarrollo Social un encuentro donde fueron como 100 organizaciones sociales y desde las empresas les contamos cómo enganchar mejor. Y mira, lo que pasa es que ahí hay que unificar lenguajes. Las empresas tienen una lógica que es feroz, que es la competencia, todos están llenos de trabajo, todos se miden por meta, y por lo tanto, si no estás en la meta, no te mueves, porque al final te van a evaluar por lo que te pusieron como objetivo y como meta. Entonces cuesta cuando una organización que viene súper inspirada y con toda la realidad, le va a presentar algo que la empresa no está preocupada o no tiene que ver con su quehacer, le cuesta enganchar. Y por último, aunque enganche emocionalmente, apenas salga esa reunión, está metido en otra problemática. Entonces, entender lo que hace la empresa, hacia dónde va, etcétera, y que el enganche venga desde ahí, cómo tú, como organización social, le vas a solucionar algo a esa empresa. Esa comunicación es fundamental para que la persona de la empresa que esté escuchando una presentación o lo que sea, diga, acá tengo mi aliado, con esto resuelvo esta temática. Entonces, yo creo que lo fundamental ahí es entender en qué está esa empresa y cómo tú le puedes hacer una propuesta que le haga sentido porque le ayuda a esa gestión que tiene que realizar. Eso creo yo. No sé si respondo la pregunta. Supongo que sí, vale, nos dice si quiere alguna reacción, pero está estupendo. Pues no sé, querida audiencia, ¿no hay más preguntas? Va. No tiene que haberlas, pero es una pena no aprovechar la eminencia que tenemos hoy. Javier, ¿tú Oye, si no soy ninguna eminencia y estoy cuando quieran. Los pobres están cansados el viernes. Pero es, hombre, es un gustazo y sobre todo alguien tan cercano y que también está Javier aquí, o sea, gente tan vinculada a América Solidaria por un lado y que conoce también el mundo empresarial y el desarrollo sostenible por otro, o sea, que es un absoluto gusto. Javier, tú te habías quitado el micrófono, no sé si era para hablar o simplemente... No, solo para agradecer y decir que sí, porque en el diálogo entre la empresa y la sociedad civil, claro, hay mucho que aprender mutuamente para los dos lados. Las empresas también tienen que aprender mucho de empatía, de valorar la diversidad, de entender la vulnerabilidad y eso es un poco el tema, como decía la Marcela, incorporar los directorios
gente joven sobre todo. En América Solidaria nosotros nos alimentamos de la riqueza que nos traen los jóvenes, y en la empresa a veces se escucha poco a los jóvenes porque los que están en los niveles más ejecutivos se las saben todas. Entonces el tema de abrirse a la diversidad, abrirse a las nuevas miradas, es clave. Y escuchar a la sociedad civil por parte de la empresa. Además, la sociedad civil también tiene mucho que aprender de las empresas, de la manera en que se organizan efectivamente para cumplir resultados. Así que ojalá haya mucho más diálogo como este entre empresas y sociedad civil. Así Muchas es. gracias, Javier. Sí. Marcela, adelante. Además, lo virtuoso que es ese trabajo, sí, es muy virtuoso. Así que por eso yo creo que, por eso todo lo que podamos hacer ahora en América Solidaria a través de estos medios, yo creo que facilita ese acercamiento mucho. Testimonio. Pucha, si yo cada directorio salgo salgo tan feliz de estar en este espacio, lo digo sinceramente, tengo una admiración muy profunda por todo lo que trabaja en América Solidaria y por los voluntarios que se van así, te juro, con unas condiciones de repente increíbles y salen adelante y tienen una capacidad de resiliencia atómica. Así que de verdad para mí no, es un orgullo y ser parte de esta organización. Y yo lo quiero felicitar a ustedes, a todos los que están trabajando aquí. Pues nada, muchísimas gracias. Y sí, la verdad que creo que eso, que hemos disfrutado mucho y hasta hay como cierto halo de optimismo. O sea, me encanta haber acabado el viernes con mensajes así como el del final del video de YouTube y como con mensajes positivos. Creo que viene muy bien, que en las charlas nos encontramos de todo, obviamente, pero tengo esa sensación, como ese buen sabor de boca. Así que nada, está todo el mundo dándote las gracias por el chat, Marcela, también a Javier, bueno, a todos los que han participado, la audiencia. Y nada, les deseo muy buen fin de semana Muchas gracias a ustedes. Y Muchas estamos gracias. siempre en contacto. Un abrazo fraterno. Lamento no haberlos podido mirar porque esta cámara no funcionó, pero bueno, ya los veré en la próxima. En la ¿Ah? próxima. Muy bien. Diego, te veo ahí. Hola. Un beso a Bueno, todos. Y un muchas abrazo a todos. gracias a Muchas ustedes. gracias, Marcela. Un beso a ti también. Hola, Osmir, también te veo. Adiós. Chao, gracias. Buena Abrazos. semana. Adiós. Chao. Chao.